Hola, buen día. Soy el doctor Roberto Mercado Longoria. Soy el jefe de neumología y cuidados intensivos del Hospital Universitario. El día de hoy tocaremos el tema de absceso pulmonar. Para poder hablar de absceso pulmonar tenemos que primeramente definirlo. La definición la podríamos hablar como una necrosis del parénquima pulmonar causada por una infección bacteriana. Pero es muy importante establecer que para poder decir que un paciente tiene un absceso pulmonar es necesario tener una imagen radiológica. Y en la imagen radiológica que tendríamos sería encontrar una cavidad con un nivel hidroaéreo para poder nosotros definir que tiene un absceso pulmonar. Y el absceso pulmonar, una vez que lo veamos en su imagen radiológica, podemos hacer una clasificación del absceso, que puede ser agudo dependiendo del cuadro clínico, que es menos de un mes de evolución, o crónico, que sería arriba de un mes. Y tendríamos que buscar cuál enfermedad asociada o qué factor asociado tiene el paciente como para poder desarrollar este absceso. Los abscesos primarios son fundamentalmente debidos a broncoaspiración o aspiración de algún contenido hacia el pulmón. El secundario sería, por ejemplo, a través de un cáncer pulmonar que se transforma en un absceso por necrosis. Los que vamos a ver son los infecciosos, que son por agentes patógenos. Los agentes patógenos más probables y más frecuentes son los anaerobios, que son bacterias anaeróbicas que no requieren oxígeno para su crecimiento, y obviamente hay algunas otras bacterias como pseudomonas y una serie mayor de bacterias que pueden estar colaborando en la formación de estos abscesos pulmonares. Como les hemos mencionado, los mecanismos para que se forme es por broncoaspiración, pero también pudiera haber abscesos por vía hematógena o, en raras ocasiones, abscesos por vía también transdiafragmática, que son por mucho los menos frecuentes, pero existen. Los factores predisponentes para que un paciente tenga broncoaspiración, cuando vemos un absceso tendremos que pensar qué factor predisponente tiene para poderse haber broncoaspirado. Y uno de ellos son pérdida de la conciencia. La pérdida de la conciencia se puede ver a convulsiones, comas diabéticos o todo tipo de coma, anestesia general, trauma craneoencefálico, alguna intoxicación por alcohol o por drogas, y en ese momento el paciente puede tener una broncoaspiración de contenido gástrico. Pacientes con accidente cerebrovascular o pacientes que tienen enfermedad esofágica con mucho reflujo gastroesofágico que pueden desarrollar broncoaspiración, y esa broncoaspiración puede ser aguda o también puede ser crónica, broncoaspiración crónica. La aspiración es algo que ocurre habitualmente, normalmente durante el sueño. Todos cuando dormimos podemos tener pequeñas dosis de broncoaspiración. Y aquí son secreciones faríngeas las que pueden introducirse al árbol traqueobronquial y de esta manera poder llegar a tener infecciones. También puede haber aspiración de alimentos. Con mucha frecuencia hay pacientes que pueden broncoaspirar cuerpos extraños y obviamente con las secreciones puede haber patógenos que pueden ser virulentos. Entonces, durante el análisis del absceso pulmonar hay que ver dónde fue la aspiración y qué fue la aspiración para poder desarrollar el cuadro clínico del absceso pulmonar. En esta imagen vemos cómo al entrar algo a la vía aérea, pues ustedes saben que el bronquio derecho es la continuación de la tráquea y por ese medio se puede ir al pulmón derecho. Por eso las broncoaspiraciones pueden ser en ambos pulmones, pero con relativa frecuencia son más en el bronquio, en el pulmón del lado derecho. Los agentes infecciosos que actúan en esto, pues puede ser parte de la flora faríngea normal, bacterias gram positivas, anaeróbicos, y es importante ver cómo está la flora de la boca en estos pacientes, ¿verdad? Porque la flora de la boca es muy, muy importante y podemos tener que estos casos de infección pueden ser por aeróbicos en un 10% de los casos, y anaerobios en un 46% y una mezcla de aerobios y anaerobios en un 43%.
Por eso es importante que sepamos que los abscesos pueden ser mixtos muchas de las veces y requieren a veces antibióticos tanto para aerobios como para anaerobios. Las bacterias aeróbicas que tenemos, pues como pueden ver, es Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas o Streptococcus pneumoniae. Y los anaerobios pueden ser los Peptostreptococcus, Fusobacterium y algunos otros más, que puede ser cualquiera de estos. Y es por eso que necesitamos nosotros conocer cuáles son los patógenos más frecuentes. Como podemos ver de nueva cuenta, hay un amplio número de bacterias que pueden estar creciendo dentro del absceso. Como hemos mencionado, pueden ser bacterias múltiples y para eso es importante para poder establecer el tratamiento. Las bacterias anaerobias son organismos que requieren una concentración baja de oxígeno para su sobrevida y crecimiento y tienen la característica de producir más necrosis que otra causa, por eso desarrollan esto. Cuando un paciente se broncoaspira, pues desarrolla una neumonitis donde se pueden introducir las bacterias anaeróbicas. Puede haber una neumonía necrotizante, puede haber cavidades y puede desarrollarse un absceso pulmonar. Y este absceso pulmonar puede complicarse y extenderse hasta la pleura y desarrollar un empiema. En ocasiones es importante hacer la diferenciación si es un absceso pulmonar dentro del parénquima pulmonar o es un empiema que está dentro de la cavidad pleural. Para eso es necesario tener imágenes radiológicas de alta definición para poder establecer cuál de las patologías nos estamos enfrentando. El cuadro clínico es como todo cuadro clínico infeccioso del cuadro pulmonar: fiebre, tos productiva, expectoración fétida, hemoptisis, pérdida de peso y anemia. ¿Por qué pérdida de peso y anemia? Porque hemos hablado que pueden ser cuadros crónicos de más de un mes de evolución con una infección crónica, que esta infección pues obviamente produce pérdida de peso, puede producir anemia como cualquier infección crónica. Y es un dato que es importante para establecer el tiempo de evolución que el absceso pulmonar tiene en este paciente. Como les he mencionado, tos, expectoración, la expectoración purulenta y fétida. Cuando encontramos una expectoración purulenta, abundante y fétida, pues prácticamente tenemos un diagnóstico de que el paciente tiene un absceso pulmonar y ya conocemos la patología microbiana para iniciar adecuadamente los tratamientos. Las bacterias anaeróbicas producen este tipo de ácidos orgánicos que son los que producen esta secreción fétida que es muy característica del absceso pulmonar. El diagnóstico, como les he mencionado, es a través de imágenes. Obviamente en una tele de tórax es muy fácil de encontrar una cavidad con un nivel hidroaéreo. Podemos hacer una ecografía para definir si es pleural o pulmonar, pero también tenemos un TAC, una tomografía axial computerizada, que nos puede dar una mejor definición anatómica y una diferenciación si está parenquimatoso o ya pudiera estar comunicado a la pleura y haber hecho un empiema. La localización de la radiografía, lo más frecuente es que sea en las partes posteriores, que son las partes de declive. Y para esto es en la parte posterior, en el segmento posterior del lóbulo inferior, en el segmento posterior del lóbulo superior, y es ahí donde podemos encontrar los abscesos, porque el paciente se broncoaspira en esa posición, es lo más fácil, y los alimentos o el contenido de la aspiración se va hacia ese sitio de los pulmones. Cuando vemos eso, siempre sospechamos que es un absceso pulmonar. En esta imagen radiológica, que también lo podemos ver en el lado izquierdo, pues estamos viendo una cavidad con un nivel hidroaéreo de paredes gruesas y eso nos habla de que tiene un absceso pulmonar, aunque también en esta radiografía estamos viendo que tiene algo de patología pleural y eso es importante poderlo definir si es un absceso pulmonar o si ese absceso pulmonar ya se comunicó a la pleura desarrollando un empiema. Los métodos diagnósticos, pues obviamente podemos hacer muchos métodos diagnósticos como aspirado traqueal, transtraqueal, meter una aguja transtorácica, sacar líquido pleural en caso de que exista, tomar hemocultivos o rara vez hacemos una broncoscopía. Como el diagnóstico clínico a través de una radiografía y a través del cuadro clínico es muy sugestivo del absceso pulmonar, con mucha frecuencia el tratamiento que hacemos en estos pacientes es
es médico. Usamos de entrada los antibióticos que pensamos que son los mejores antibióticos para el absceso pulmonar y esperamos la evolución de los abscesos. Si lo tratamos en forma adecuada, como se trata un absceso pulmonar, que es a través de usar antibióticos, terapia percusiva y drenaje postural, la gran mayoría de los pacientes mejoran en su tratamiento médico y pueden ser curados con el solo hecho de usar este tipo de tratamiento. Esa es la terapia percusiva, el drenaje postural, dependiendo del sitio donde se encuentre el absceso, acostamos al paciente de una forma en que el paciente pueda drenar el contenido del material purulento y como ustedes saben, la terapia de un absceso es drenaje y obviamente el uso de antibióticos adecuados. El tratamiento va a ser con clindamicina, que es el antibiótico de elección. Cuando pensamos en un absceso, siempre usamos la clindamicina a las dosis estándar, que puede ser 300 miligramos IV cada 8 horas y posteriormente 300 miligramos IV cada 6 o cada 8 horas por vía oral. La penicilina es un antibiótico que se puede utilizar. Últimamente lo hemos dejado de utilizar por la resistencia de las bacterias a la penicilina, y el metronidazol es otro de los fármacos que podemos utilizar para tratar anaeróbicos. Pero el de elección en el paciente pulmonar con absceso pulmonar sigue siendo la clindamicina como el antibiótico de elección. Aquí ven ustedes cómo comparando clindamicina con penicilina, pues es mucho más competente la clindamicina y es lo que debemos de utilizar. Aunque hay nuevos antibióticos como moxifloxacina, levofloxacina, que esos antibióticos también los utilizamos, sobre todo cuando sospechamos que existe una flora mixta. Cuando el paciente está más complicado, más grave, séptico, pues hay carbapenémicos, hay betalactámicos que podemos utilizar junto con la clindamicina. Ninguno de ellos es superior a la clindamicina, pero los usamos también para anaerobios, pero los usamos para tratar algunos otros patógenos que, como ya hemos visto, casi en el 50% pueden ser multibacterianos. Hay que diferenciar bien si es una neumonía por aspiración o es un absceso pulmonar, porque el tratamiento se da en una neumonía de 7 a 14 días y en un absceso pulmonar de 4 a 6 semanas de antibióticos para que esto sea resuelto. El tratamiento quirúrgico puede ser empleado, pero solamente cuando hay una falla del tratamiento médico, cuando hay hemoptisis masiva o cuando pensamos que es una neoplasia. Fuera de eso, el tratamiento siempre será médico de primera intención y el tratamiento quirúrgico lo dejamos para otras ocasiones, ¿no? Cuando hay pacientes que tienen riesgo quirúrgico, en ocasiones podemos drenarlos percutáneamente o un drenaje endoscópico, pero la gran mayoría de los pacientes no requieren este tipo de tratamiento, sino tratamiento médico bien llevado y la resolución es muy alta de su problema de su absceso pulmonar. Bueno, con esto damos por terminado este tema de absceso pulmonar. Creo que ha quedado claro, fácil de entender y creo que será muy útil para ustedes en el manejo y diagnóstico de estos pacientes. Muchas gracias.